la cara. Reformas de habitación. Bien, por fin esta distancia. Vamos a acabar la saga. Bienvenidos un día más al Calderro en la red. Y como siempre, agradeceros los comentarios que me dejáis en cada vídeo. Voy a leer un par de ellos porque me hace mucha gracia. Sara Sánchez dice: me siento tan identificada, me compré y reformé la casa a la par que tú y ahora llevo un tiempo que le estoy dando vuelta a todo de nuevo, a todas las estancias. Voy de camino a los 36, así que algo de crisis debe haber. Jaja, sí, algo de crisis debe haber, la verdad. Eso, mira, que estoy harta de tener la casa medio acabar, la verdad, o sea, ya. Y Lucía Machado dice: un día de reformas. Cambió muchísimo, se refiere al estudio, me encantó. Y dice: esperaré ansiosa la reforma del cuarto para terminar la saga. Así que, Lucía, ha llegado el momento de la habitación, que es la última estancia de mi casa. O sea, mi casa tiene dos habitaciones, pues esta es la principal. Espera, antes de enseñaros la habitación, os tengo que enseñar el antes, es decir, el antes de cómo encontré la casa cuando la compré, con ese armario que era rojo, una maravilla, bueno, la verdad que una maravilla, de la antigua dueña. Luego también os voy a enseñar antes de cambiar el suelo, cómo era el suelo, ya después cambié por este suelo maravilloso y precioso. Luego el armario tenía una forma muy extraña porque era como triangular, entonces me lo cargué, lo hice más grande y pusimos una pared de pladur en toda esa zona de la habitación. Y bueno, luego ya pues cambiamos la ventana, pintamos el cuarto y os enseñé cómo estaba el cuarto en ese momento. Pasa, que no estaba puesto ni ese espejo, pero la verdad que tampoco ha cambiado mucho de cuando lo enseñé, o sea, viendo el vídeo realmente ven, pasa, o sea, a ver, vamos a ir por partes. Está la cama principal, que es esta, el espejo que por fin está colgado, ¿vale? El armario sigue estando igual y es verdad que puse este papel de pared, que lo pegué yo, las mesitas de noche que son flotantes con sus lámparas y esta cómoda y estos cuadros. ¿Qué pasa? Que queremos cambiar muchas cosas porque, a ver, aquí hay pues una mesa que no tiene sentido, con las fundas de los sofás de la caravana antiguas, una maleta que aquí no va, esto, que bueno, ya veré dónde lo pongo, esta cómoda la vamos a cambiar porque ocupa mucho espacio y queremos hacer aquí algo que ya veréis que tenemos en mente. Y pues aquí es como el cajón el hueco de la mierda. El hueco que hemos dicho, pues todo lo que no sabemos dónde va, pues va aquí. Pues esto hay que cambiarlo entero. Cosas que van a seguir igual, pues la tele, que está aquí muy bien colgadita, estaba desde el principio. Sí. Ah, bueno, y esta alfombra. De lo que yo tenía pensado a lo que hay ahora, pues no hay nada. Así que bueno, antes de empezar con el proceso de nueva decoración de la habitación, ¿cuánto creéis que me ha costado la reforma de la habitación? Y ahora sí, vamos a cambiarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar esto. Vamos a poner una cómoda baja aquí, está aquí, así que la vamos a montar porque luego queremos poner encima una especie de armario abierto, una especie de estanterías, una cosa que le dé como más espacio, que esto no ocupe tanto y que haya espacio para poner ropa aquí. Todo lo que sea comprar madera, usar la caladora y eso, ¿no? Sí, eso nos gusta. Porque en este vídeo salga de hacer algo, no solo sea montar cosas, ¿no? Claro, no. A nosotros nos gusta cortar, hacerlo y hacer la medida todo y ya veremos qué sale, ¿vale? Así que ese va a ser el primer paso. ¡Empezamos! Al lío. Esto yo me lo pongo a veces para sentirme que me hace algo. Vamos a empezar a montar. Nos ha llegado el espejo, así que creo que es buen momento para montar nuestra nueva cómoda, que va a ir en este espacio. ¡Tarán! Ojo, es que la habitación, mira, os voy a enseñar la habitación porque es bastante grande. ¡Wow! Todo ese espacio, yo creo que puede quedar bien. Lo ideal sería que quedara sin nada, pero es que necesitamos más espacio de armario, la verdad.
ya está, la verdad es que queda muchísimo mejor porque no quita tanto espacio de aquí, entonces queda muchísimo más espacio para pasar por aquí y cuando entras es como que no está ahí, o sea, la verdad que queda increíble. De momento lo dejamos, pero mirad qué bien queda, es súper ancha y es que no molesta nada, me encanta. Vale, estoy contenta, no digo de haberlo dejado vacío, creo que queda muy bien así. Siguiente paso, vamos a poner este espejo que la verdad es que lo hemos comprado en Amazon. Miedo me da. A ver. Va bien envuelto, ¿eh? A ver. Ah, que viene plástico de otra caja. Muy bien. Bueno, aquí está. Ole, Uy, es muy pequeño, ¿no? pequeño. A sí. ver, es pequeño si luego vamos a ponerlo todo al revés, alrededor. Alrededor. Pero igual es demasiado pequeño. A ver, en realidad no queda, o sea, me refiero. A ver, voy a visualizar. Claro, te ves en un espejo, ¿no? Sí, en todos los espejos. Que es verdad que lo veo pequeño Sí. en comparación con esto. Bueno, vamos a ponerlo y vemos. Hemos decidido que aquí es muy pequeño, o sea, es que da igual, aunque lo pongas así y lo llenes de baldas, en comparación con la esta, no nos gusta. Así que lo bueno es que como estamos renovando bueno, no renovando toda la casa, pero acabando las partes que queríamos acabar, en este hall que tenía este espacio, había comprado otro espejo que es más grande y acabamos de poner este aquí y hemos dicho, pues queda perfecto. Queda bastante bien, sí. Claro. Entonces vamos a colgar este aquí y cuando nos llegue el otro que llega en 3 días, lo ponemos allí y mientras allí vamos a medir qué nos va a ocupar y en base a eso hacemos el alrededor. Perfecto. ¿Te parece? Maravilloso. Bueno, pues al final tenemos un nuevo espejo aquí. A ver, como había comprado uno más grande para aquí, perfecto, pero tengo que decir que queda mejor este que el que había comprado seguro. Queda el tamaño perfecto. Y así vienes aquí, te ves antes de irte de casa y listo. Genial, venga. Y ahora a seguir con la habitación, que es lo que queríamos hacer. Situación actual. Así va a ser el espejo que nos va a llegar, ¿vale? Lo hemos puesto para hacernos una idea y con esto nos hemos hecho una idea de las tablas que vamos a comprar, que van a ir así unas 3 tablas o 2, una larga arriba y aquí una barrita para colgar alguna ropa. Va a ser una especie de no sé, armario en abierto, aunque igual lo que pongamos ahí va a estar de decoración y ya está. Pero la verdad que mucho mejor que la balda que estaba puesta antes, que ocupaba muchísimo espacio hacia afuera. Bueno, hemos comprado las baldas, hemos comprado al final 4 baldas. La idea es poner 3 baldas aquí, otra aquí y que ahí haya una cosa para colgar ropa. Porque lo necesitamos, o sea, no sé si va a quedar realmente bien estéticamente, pero lo necesitamos y creo que puede quedar bien. Si la ponemos aquí, ¿vale? Aparte que sobresale de lo que es el largo de la cómoda, cuando entras por la puerta, como que cierra. Pero si las ponemos aquí, aparte que queda perfecto el ancho, cuando entras por la puerta no te cierra justo una, ¿sabes? No sé si tiene sentido, pero tiene sentido. Entonces, el paso va a ser ahora calcular dónde voy a poner esas 3 baldas aquí para poner la cuarta aquí y ver cómo queda. Más o menos ese es el espacio del espejo que tenemos que dejar en cuanto llegue. Así que bueno, venga, voy a ver cómo quedan las baldas. Voy a poneros aquí, voy a medir y calcular a qué altura tienen que estar las 3 baldas para que quede recto. Primera balda puesta y más o menos recta, está bien. Venga, voy a seguir con las otras. Estas son las baldas que he comprado, que lo bueno es que viene ya el sistema para instalarlas. O sea, viene ya como esa pieza negra aquí y esto lo tienes que atornillar a la pared con tornillos y... Bueno, le estoy poniendo 4 tornillos porque creo que es suficiente, porque aquí vienen 8, 10. Pues hombre, creo que tampoco es suficiente. Tampoco voy a poner yo aquí encima de esta estantería un elefante. Así que 4 tornillos, porque son 4 agujeros ya. Y venga, voy a acabarlo.
Bueno, pues obra de arte. Bastante bien, lo malo es que esa pared, claro, está girada, entonces bueno, la parte de arriba creo que no me quedaba muy allá. No la puedo empujar más. Creo que voy a poner una planta para que no se vea, que no llega hasta el fondo. Una planta que caiga. Ahora me faltaría poner una más ahí, es la idea. Pero por el momento yo creo que vamos a dar un aprobado a Este invento, tú entras así y dices, wow, qué bonito, increíble. Joder, es que seguro que me fastidia muchísimo. Lo suyo sería volver a hacer los agujeros un pelín más a la derecha, pero es que claro, entonces no quedaría alineado con el resto, ¿verdad? Voy a darle una vuelta. Mientras hago el otro, que el otro lo puedo hacer perfectamente, no hay ninguna pared. Así que visto así, más o menos. Las paredes no rectas de las casas. ¡Lo tenemos! Lo tenemos, ¿vale? Está... Es que ha quedado... Tal que yo lo diga porque lo he hecho yo, pero está perfecto. Tenemos... Siguiente invento. Vais a decir que estamos locos y que no nos va a gustar nada, pero yo he venido aquí a probar cosas. Tenemos estas dos cositas que son soportes para una barra de... percha. La idea es cortar esta barra. Me he comprado una sierra para la caladora para metal, porque no va a ser así de larga, ¿vale? Es poner la barrita aquí y que ahí vayan colgadas cosas. Yo sé que esto es raro porque, o sea, en realidad vamos a probar porque igual queda rarísimo que tú entres Y de repente haya cosas colgadas. pero vamos a probar. Y si queda mal, pues mira, dejamos ahí una barrita para colgar, pues yo qué sé, adornos, plantas decorativas. Bueno, ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión en los comentarios y ya veré si os puedo hacer caso o no. Que me encanta porque en la autocaravana, el vídeo de la cocina, dijisteis tantos, pinta el resto de los muebles de la autocaravana. Y yo, claro, pero es que me apetece a mí ponerme a pintar los muebles de la autocaravana de blanco. Pues la N con la O, no me apetece nada. Quedaría precioso. Lo voy a hacer igual sí, pero bueno, pues me podéis dejar vuestra opinión, pero bueno, vamos así, ¿vale? Voy a irme a por la caladora que la tengo en la autocaravana para cortar este palo y dejar la barra instalada en nuestro nuevo perchero visible. Ahora esto va así y ahora a cortarlo. Me he comprado unas sierras para la caladora de metal. ¿He cortado yo metal antes con la sierra de madera y la caladora? No te voy a engañar, claro que lo he hecho. No es lo ideal, así que esta vez lo voy a hacer bien. El invento. Me gusta. Dejé de grabar porque ya ayer no había luz, pero... Ya puse esto, le voy a comprar unas tapitas probablemente para tapar este lado, que es el más... Bueno, los dos en realidad. Pero bueno, con el sistema, que ahí ya veis cómo va, pues lo hemos apretado ahí bien, se aprieta bien a la pared. Y ahora hay que probar si las perchas con cosas quedan bien. O sea, tengo muchas dudas de esta idea porque no sé si va a ser como de repente como ropa así fuera del armario, sabes, que no estoy acostumbrada. No sé si va a quedar raro, pero bueno, la realidad es que nos viene muy bien de espacio. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser rellenar esto con cosas que pueda quedar como, o sea, que me ayude despacio a liberar los armarios, pero que quede bonito. Voy a seleccionar prendas. Voy a sacar cosas. Voy a ver cómo quedan ahí. Ah, por cierto, ya la cómoda la hemos cambiado, la grande. En realidad la tengo ahí en la terraza, mírala. Esperando a ser vendida en Wallapop. Si la queréis, avisadme, porque igual cuando suba este vídeo todavía no la he vendido. Pero ya hemos hecho el cambio de la ropa, así que aquí ya tenemos toda nuestra ropa en esta cómoda. La verdad es que es bastante grande, o sea, cabe lo mismo que en la otra. Porque claro, son en misma cantidad de cajones, el único que está salgado y la otra es como para arriba. Así que venga, vamos a hacer esta prueba. Voy a poner aquí ropa que he seleccionado, a ver si nos queda bien esta especie de vestidor. Esto es muy buena idea para pisos pequeños, porque mi amiga Paula me enseñó justo ayer una foto de su piso, que también es pequeño y se ha hecho como un vestidor fuera, y es muy buena idea. Si queda bien o no, pues ya veremos, pero vamos a probar.
De repente, una tienda en casa. Voy a probar poniéndole algo arriba. En plan, creo, le he puesto un bolso de atrás, pero voy a poner como algún bolso que se vea bien y gorras. Y eso, no sé, alguna cosilla por ahí. Claro, es que Cuando esté el espejo quedará todo mejor, ¿vale? pero ahora pues bueno, queda rarísimo. Además estará centrado, no como está ahora la pieza de cartón. Pero bueno, ¿Qué opináis? ¿Es muy tienda o queda bien? Voy a rellenarlo, ¿vale? Mientras pienso voy a rellenarlo. Por cierto, no lo he grabado, pero he tenido un poco de dificultad encontrando unas perchas a medida de la tabla, porque claro, la tabla de fondo es 23,5, o sea, el tablero. Pues claro, yo he puesto la barra. al final del todo, ¿vale? Ahí. ¿Por qué? Porque necesitaba espacio para que la percha pudiera estar recta. Y no chocara y se quedara como girada. Entonces, bueno, pues menos mal que tenía estas de este tamaño. Cada percha es un mundo. Creo que medir de cuánto es esta, pero vamos, que no es... Creo que tiene que ser menos de 42. Claro, para que sea... Bueno, sí tiene sentido. Voy a dejarlo así. Yo creo que me gusta. El caso es que me gusta. He pensado... Bueno, en realidad lo he pensado con una amiga. Que se podrían poner unas luces como por detrás de las baldas. Bueno, es que yo ya... De verdad va a ser una tienda de verdad. Pero os tengo que decir que estoy tan contenta. Cuando tú entras aquí, mira, yo entro al cuarto, ¿vale? Y de repente... ¡Wow! O sea, queda bastante bien, ¿no? No. Buscando siempre aprobación externa, me encanta. Me parece que queda bastante bien. No sé si es raro, ¿no? Pero... Me parece que queda bien. Así que siguiente paso. Pues, ¿cómo iba yo a dejar Esta pared libre. con las ideas que yo tenía de Pinterest? Os voy a poner aquí las ideas de Pinterest que yo tenía para la habitación. No voy a hacerlo igual, para nada, pero un poco inspirado en. Entonces, me he comprado unas macetas. Os voy a enseñar. A ver, encontré una marca en Amazon que me parecieron cuquísimas y son así, ¿vale? Entonces la idea es colgarlos en la pared blanca que he puesto con papel pintado, que eso lo pinté yo hace un año igual, o sea, lo pinté. Puse el papel pintado hace un año. En plan, cuando puse los papeles, me grabé, es que recuerdo que me grabé haciéndolo porque yo estaba subiendo los vídeos de la casa, que luego pues ya sabéis que no lo subí más porque dejé la habitación como estaba, y me grabé poniéndolo. Fue la primera vez que puse papel pintado, o sea, la autocaravana ya tenía esto como de práctica y la verdad que me quedó bastante bien. Porque la división aquí no se nota nada, o sea, sigue perfectamente los ladrillos. Hay 3 capas, esta es una, esta es otra y esta es otra. Y en esta sí se nota, pero me fijo, me pone nerviosa. me pone nerviosa un poco. Y la idea es poner aquí las 3 macetas, he comprado 3 colgantes con plantitas. Tengo los tacos de pladur porque eso es pladur, o sea, esa pared estaba hecha una mierda y aparte estaba como... Hacía triángulo la habitación, igual que esta pared que hace así, que por eso nos pasaba ese problema ahí arriba, que la verdad que lo hemos solucionado dándole bastante fuerte y se ha pegado bastante bien a la pared. Pero esta pared, si te fijas, no es recta, es como que va hacia afuera, pero bueno, va así. No hay nada recto en esta habitación, ¿ves? En cámara no se nota, pero esta pared no está recta. Y esta tampoco lo era, o sea, era como... Como una pared que hacía así diagonal, y entonces ese armario era triangular. Entonces obviamente lo que hice fue poner pladur para hacer Esta pared recta y todo lo que hubiese dentro del armario poder aprovecharlo. Y este, pues chicos, la verdad que es un armario bastante normal. Entonces lo que hice fue agrandar el agujero para que cupiesen armarios rectos y no tener que hacerlos a medida. Y por eso esa pared es entera de pladur. Bueno, total, que me voy a ir a comprar para poner plantas en esa pared y ver cómo queda. Yo creo que las macetas son muy cuchis. Esto lo pones con un martillo tal cual y esto se clava en la pared sin más, no tienes que hacer agujero ni nada. Tampoco estoy entendiendo... claro, se pone así y entonces está aquí la pared y esto iría así. A ver, teniendo en cuenta que son los que vienen, que luego se me caigan las macetas y se rompan, pues no me va a hacer nada de gracia, la verdad. Mira qué monos que vienen así y te traen esta cuerda o esta cuerda. Esto sería si escoges este para cerrarlo con este agujerito. Ahora os enseño cuál decido. Voy a cambiar alguno y vemos. Y probablemente pues no agujere la pared y pongamos uno de estos porque se supone que debería funcionar el que viene, ¿no?
Me ha costado decidir, al final he bajado ese un poco, pero creo que esta va a ser la disposición. Podría haberlos puesto simétricos, así, no me gustaba. Esta es la disposición que me gusta. Bueno, y ahora pues nada, voy a comprar plantas para que esto tenga sentido, ¿no? Me he ido al vivero de confianza de mi pueblo y me he comprado 3 plantas para las macetas, ¿vale? Os los voy a enseñar. Esta cae, ¿vale? O sea, esta va a caer. Me vais a preguntar por el nombre y realmente no tengo ni idea. Me voy a informar ahora, ¿vale? Con estas apps que le haces una... Bueno, en el iPhone creo que le haces una foto y te sale qué planta es, ¿vale? Pero he comprado así como un pelín diferentes y sobre todo que fuera la maceta lo suficientemente pequeña para que cupiera en las macetas, que son enanas. Me ha dicho la señora del herbol, o sea, del vivero. Son muy pequeñas y yo, ya. Pero bueno, con este tamaño, esta está como en el límite, la verdad es que caben, así que vamos a ponerlas y a ver cómo quedan. A ver, cuando caiga esta será más bonita, pero ahora quiero meter plantas a toda la habitación. En plan, no solo esas 3, sino más. A ver. ¡Uy, qué monas! ¿Te imaginas que aquí empiezo a poner como un montón más de plantas, en todo lleno? Bueno, así queda de momento. ¿Y ahora qué nos falta? Pues nos falta acabar lo que viene siendo la cama. Voy a comprar una funda marrón, las cortinas y he pensado en poner luces a nuestra stand, a nuestra tienda de ropa, poner luces detrás de las estanterías, a ver cómo queda. Vamos a probar. Así que venga, no quiero que suba mucho el presupuesto, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. A ver, yo es que quiero poner plantas en toda la casa. Problema, que se me mueren las plantas, entonces tengo que tener cuidado. Yo haría una selva, mira. Mira, estas 2 me encantan. Esa también sigue viva, esa... Bueno, está pidiendo auxilio. Y la mejor, la planta del estudiante. ¿Qué es esta? La compré, no tienes ni que mirarla. Y es que no sé, es que está perfecta, mírala. Y la planta del hombre, o la planta amor de hombre. Amor de hombre está pidiendo auxilio, no sé qué hacer. Venga, me voy a acabar. Tengo las cortinas y esta vez me he asegurado de tener 2 cortinas y no una como la otra vez. Así que estas me vienen 2. Es así bastante translúcida porque quiero que... O sea, en realidad a nosotros no nos gusta tapar. ¿Sois de dormir con la persiana bajada a oscuras o con dormir con luz y despertarte con la luz? Nosotros somos 100% con la luz, pero es verdad que una cortinita pues viste mucho, ¿no? Entonces yo he comprado estas, a ver, que yo ya voy con miedo, que me timen. Estas son 2 y esta es 1, o sea que, ¿ves? Hola, pasa bastante luz. Así que creo que el color es precioso, queda muy bien en la habitación. Obviamente luego tengo que cortarlas, pero vamos a ponerlas en la cortina. Que aunque no la vamos a usar, literalmente solo para que esté más bonito. Pero es que claro, va a vestir mucho más, o sea, imagínate una cortinita ahí. He calculado que quiero la cortina muy cerca del techo, o sea, no voy a poner al techo la barrita porque las he comprado así, que esto va así a la pared, ¿vale? Y de ahí cuelga, entonces va a ir muy cerquita del techo, pero a la pared. Y ya está, así que tenemos que hacer 3 agujeros para poner estas 3 piececillas y nada, ahora solo hay que hacerlo recto. Venga, ¿vamos o qué? ¿Cómo visten unas cortinas, Ay, mira qué bonito. Pues la verdad que quedan muy guays. Me gustan. Harlem, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué ladras? Mira qué cortinas nuevas. Mira, ¿te gustan? ¿Te gustan las cortinas? Ay, qué guapo. Bueno, cortinas puestas. Vamos a seguir con estanterías, porque he decidido que, como con mis referencias que os puse de Pinterest, de las habitaciones, me quedarían bien unas estanterías ahí en esa pared. Y las he comprado del mismo color que el espejo. Entonces el espejo es marrón, las mesitas de noche son marrones y estas estanterías son marrones. He comprado 2. Igual pongo solo una. Había una habitación que tenía solo una. O 2 y que sea todo simétrico. No sé. Pero bueno, voy a ver dónde las pongo y a agujerear más. Es que no paro de agujerear en este vídeo, madre mía.
Por cierto, la vez en el vídeo del estudio, ¿vale? Os conté mi descubrimiento con los borradores mágicos. Y hubo gente que me preguntó, ¿pero dónde encuentras eso? Lo venden en todos los supermercados, en plan. Marca Mercadona, marca Supercore, marca Día, marca... En el Freud también me los he comprado, marca Don Limpio también. No es publicidad, pero... Entonces, ¿ves? Todos estos rayajos que hemos hecho aquí. Pues tú le das así. Y se llama borrador mágico por eso, porque literalmente, pues... borra todo lo que has ensuciado mientras pues ponías estanterías. Así que yo os lo recomiendo. Porque así tú dices, hombre, tengo que pintar, pues igual no, igual es que tienes mierda y simplemente necesitas comprarte uno de estos y limpiar. Parece que eso estoy vendiendo un producto, pero os lo juro que, bueno, un producto general, usa la marca que quieras. Y ahora en cuanto se seque pues queda bien. Luego te va quedando así, se va consumiendo solito, ¿vale? Para que no penséis que es que te dura para siempre. Y una vez tenemos las cortinas, siguiente paso va a ser poner estas dos estanterías que van a juego, como os dice, con el espejo y con las mesitas de noche. Y vamos a poner... Se quedó justo aquí, quítate. Un poco más. Y van a ir estas dos estanterías de manera simétrica, yo creo simétrica, aquí arriba, ¿vale? Así que venga, vamos, vamos. Y primera estantería puesta, que viene como estas pegatinas para tapar el tornillo. Muy bien, muy útil. ¿Dónde he dejado la otra? ¿Veis? Es que es el mismo color que el espejo, o sea que queda bastante bien. Y quedan las mesitas de noche. Luego os digo los precios de absolutamente todo, que lo he sacado. Y nos ha llegado el espejo, por fin, lo que más ha tardado. Así que vamos a colocarlo en nuestra tienda de ropa. Nuestro espejo. Nuestro espejo por fin ya llegó, vamos. A ver si los agujeros que hemos puesto coinciden con los del espejo. He comprado las luces LED que os dije para hacer que esto parezca una tienda. O sea, simplemente he comprado las que van con pilas, ¿vale? Que ya me compraré pilas recargables, pero van así. También os digo, tienen cargador USB-C, pero no funciona con el cargador. No lo entiendo. Si tenéis la respuesta, decídmelo. Entonces, como la idea, así. Claro. Pasa que igual cambiamos las sudaderas. Ya. En vez de sudaderas, poner cosas monis y ya está. ¡Buah! Pero queda increíble, ¿no? A ver, claro, teniendo en cuenta que fuera de noche, ¿no? Y que hubiese menos luz. Voy a cerrar solo un poco. Ya está bien. ¿Qué tal? Ah, mola bastante. La verdad que mola bastante. Bastante fina. Bastante tinta, ¿no? Es que además le da la luz arriba, o sea que está muy guay. Sí. A ver, voy a probar arriba una. Queda muy guapo, ¿Queda guay? Sí, queda guay. Bueno, pues venga. Y después de este momento de luces, que ahora os digo cuánto me ha costado, por supuesto, voy a acabar con este desastre que tengo ahora puesto, ¿vale? Luego coloco estas dos. Una aquí y otra que irá arriba, ¿vale? Ya está, es que ya solo falta la cama. Venga, pues... Voy a ponerme aquí... Al lío. Al lío. Harlem, ahora mismo no te puedes subir a la cama, tío. ¿Qué dices, Harlem? Porque hay que montar la cama y, por supuesto, ya que estoy, voy a cambiar la bajera porque no se nos ha caído polvo, pero a ver, igual un poco, por si acaso. Y en cuanto a la autocaravana, vamos a tener vídeo de luces, que aparte que sé que os hace ilusión, a mí la que más. Él quiere ser el protagonista y cuando ha acabado la cama de estar lista ha dicho: y ahora yo, que soy el que importa y el que tiene que decidir si le gusta o no. Harlem, la verdad es que quedas perfecto, ¿eh? O sea, quedas perfecto en plano. Llama a la puerta, dice. Ah, sois vosotros los que venís a saber los precios de esta habitación. Pasa, pasa. Oh. Y aquí tenemos los precios de la reforma de la habitación.
habitación. Vamos a empezar, vente por aquí. Vamos a empezar por esta zona primero. Es que lo he hecho así en orden, ¿vale? Nuestro espejo ha costado 50,40. Por cierto, todas las cosas que yo tenga en Amazon, y como tengo una lista en Amazon, os voy a dejar siempre el link de, ¿cómo se llama? El link de afiliado. Que si lo compras desde ahí, pues me da un porcentaje, ya está, pero que es el mismo producto, el mismo precio, ya está. Venga, espejo 50,40, estanterías 4, 12,29 cada una, así que 49,16 en total. Portaperchas 11,99 y el soporte circular 4,59. Las luces LEDs, que son 4, cada una ha sido 12,99, en total 51,96. La cómoda, esta cómoda son 99,99 euros. Cortinas. Estas cortinas han sido las dos 24,79. Bueno, es más que cortina, es visillo, pero bueno, si me entendéis. La barra y el soporte negro que venía todo junto, 12,99. Y de aquí pasamos a la televisión gratis porque no sé de cuándo la tengo, ¿vale? Lo que sí tengo es el soporte, este soporte que gira la tele y te la puedes poner hasta adelante, ¿vale? Pues este soporte móvil son 22,22. El armario costó 600 euros. Es un armario doble. Papel pintado. El papel pintado son 20,99. Las macetas, las 3, 27,73. Y las plantitas, que me fui al vivero cada una 2,95, así que en total 8,85. Las mesitas de noche, las dos fueron 90,46. Y estas también los la pondré en mi link. Las lámparas de noche, las dos 30,09. Las estanterías han sido 6,99 cada una, entre las dos 13,98. Ahora sí, el espejo, que es de 80 centímetros, el de 80, cuesta 99,99. Bueno, las fundas de los cojines, estas, las oscuras, 19,99 cada una, en total 39,98. Llego a ser consciente y no las compro, de verdad, os lo digo. Bueno, y las 4 blancas, cada tamaño, bueno, 9,99, 2, o sea que bueno, hazlo cuenta, 9,99, entre las 4. O sea, 2 de este tamaño, 9,99 y 2 de este tamaño, 9,99. 19,96, 19,98. Esta lámpara que hay aquí, que es lámpara ventilador, que es maravillosa, yo soy muy fan de poner ventilador encima de la cama, costó en su momento 89,99 y creo que cuesta lo mismo. Y por último, la cama, que la cama la compré hace un montón, lo he mirado cuánto cuesta ahora, 264 porque es de 160 por 200 y el colchón son unos 400 euros. Bueno, y la alfombra, que está aquí, la hemos encontrado 79,99 y el total han sido 2.113,85. ¿Habréis acertado? No, no me parece caro. Me refiero, teniendo en cuenta que es todo. Siendo todo. Ya sabéis que suelo y paredes no contamos, pero siendo bueno, está bien. Que os voy a dejar con un antes y un después que nos merecemos tú y yo. Y esto es el modo noche. La verdad que queda muy bonito. La tienda en casa. Es un regalo. Ya está. Y ya está, espero que os haya gustado muchísimo la reforma de la habitación principal, que la hayáis disfrutado. Yo estoy encantada, siento paz absoluta en mi habitación y nada, que igual os da alguna idea o pues simplemente entretenerte un ratito. Así que pues nada, yo te veo aquí en otro vídeo. Espero que el domingo que viene con la autocaravana, y si no ya sabéis que me retraso una semana, pero bueno, que suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise que he subido vídeo y dale a like que me apoyas un montón, deja tu comentario que me encanta leeros de verdad y ya está, hasta el próximo vídeo. Un besito. ¡Dui!